María se despertó con un sonido agudo. Su corazón latía más deprisa. Escuchó, alguien caminaba por la casa. La habitación estaba a oscuras, la luz de la luna apenas se filtraba por las cortinas. María se puso tensa, intentando averiguar qué estaba pasando. Un nuevo sonido, el crujido del suelo, confirmó sus temores. Había alguien dentro. Respiró hondo, intentando serenarse. Su casa siempre había sido silenciosa. Ahora algo había roto ese silencio. Pero María no estaba acostumbrada a que cundiera el pánico. Sabía que había una pistola en el pasillo, detrás del armario. Su marido, fallecido hacía tiempo, siempre había dicho que una pistola era necesaria por si acaso. María rara vez pensaba en ello, pero ahora le resultaba útil. Se levantó silenciosamente de la cama y se dirigió al pasillo. Sus pies tocaron el frío suelo, pero se movió con firmeza. Sacó su pistola y recordó cómo su marido le había enseñado a disparar. Lo principal es no tener miedo, le había dicho. Si tienes que hacerlo, hazlo. En aquel momento, pensó que nunca lo conseguiría. Pero allí estaba, pistola en mano, lista para defenderse. María salió al pasillo. Oyó que alguien movía algo en el salón. Respiró hondo y se dirigió hacia allí. Su casa, siempre acogedora y cálida, ahora le parecía ajena. Parecía que incluso el aire era diferente. María se detuvo ante la puerta y miró dentro. Allí había un hombre. Estaba de espaldas a ella, examinando una estantería de fotografías. Su silueta se recortaba contra la ventana. María levantó el rifle y, tratando de hablar con firmeza, dijo, «No te muevas». El hombre se detuvo bruscamente. Levantó las manos, mostrando que no quería hacer daño. María se acercó, con el arma preparada. «¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?», preguntó. Le temblaba la voz, pero intentó parecer segura. El hombre se giró lentamente. Ahora podía verle la cara. Era joven, de unos 28 años como mucho. Llevaba el pelo revuelto y la ropa sucia. Tenía los ojos temerosos y cansados. Parecía más perdido que peligroso. «Lo siento», dijo en voz baja. No pretendía asustar a nadie. Solo necesitaba comida. «No tengo casa». María frunce el ceño. Sus pensamientos eran confusos. Esperaba ver a un ladrón peligroso, y delante de ella había un hombre con aspecto miserable y desesperado. Pero no bajó el arma. «No es excusa para entrar en casa ajena», dijo con severidad. «¿Te das cuenta de que podrías haber acabado en la cárcel?». «Sí, lo entiendo». El hombre bajó la cabeza. «Pero no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Es que no sabía a dónde ir». María permaneció largo rato en silencio, mirándole. Estaba claramente desarmado y no parecía peligroso. Su mirada se suavizó, pero seguía sosteniendo la pistola. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin. «Raúl», respondió. «Muy bien, Raúl. Siéntate en el sofá y no hagas nada estúpido. Llamaré a la policía si algo sale mal». Raúl se hundió lentamente en el sofá. Parecía cansado y agotado, como si los últimos días hubieran sido especialmente duros para él. María permaneció de pie, con la pistola en la mano. No sabía qué pensar. Nunca en su vida había ocurrido nada parecido. «¿Te das cuenta de que podría echarte o entregarte a la policía?», dijo ella, observándole atentamente. «Sí, lo entiendo», respondió Raúl en voz baja. «Dame la oportunidad de explicarme». María no sabía por qué no le había echado enseguida. Quizás su voz interior le decía que aquel hombre no era el enemigo. Aún no sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Raúl estaba sentado en el borde del sofá, con los hombros caídos y las manos apoyadas en las rodillas. María estaba de pie frente a él, sosteniendo aún la pistola, aunque sus dedos habían aflojado la empuñadura. Había tensión en el ambiente, como si todo lo que estaba ocurriendo estuviera a punto de romperse. Lo miraba fijamente, esperando a que hablara.
Por favor, señora, escuchim, dijo Raúl en voz baja. Tenía la voz ronca, como si no hubiera bebido agua en mucho tiempo. No quería hacerle daño. Ah, es que no sabía a dónde ir. María le miró con los ojos entrecerrados, estudiándole. Se preguntó si estaba mintiendo o si realmente era un hombre en una situación desesperada. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con voz dura, pero sin la dureza de antes. Raúl suspiró, con los hombros temblorosos. Me escapé. No tenía dinero, ni comida, ni casa. Hace unas semanas me atacó una banda. Se llevaron todo, mis pertenencias, mis documentos. Intenté conseguir trabajo, pero nadie aceptaba a gente como yo. La miró. Solo quería encontrar comida. Vi tu casa, pensé que podría robar algo. Lo siento. Las palabras flotaban en el aire. María escuchó, pero su voz interior seguía diciéndole que tuviera cuidado. Era demasiado fácil creerse semejante historia, sobre todo mirándole a los ojos desesperados. ¿Y decidiste que la mejor salida era entrar en casa ajena?, preguntó enarcando una ceja. Raúl asintió, bajando la cabeza con culpabilidad. No estoy orgulloso de ello. Fue el último paso. Ah, ya no sabía qué hacer. María suspiró con fuerza. Su mano, que sostenía la pistola, temblaba ligeramente. No parecía peligroso, sino más bien perdido. Aún así, le resultaba difícil confiar plenamente en él. ¿Te das cuenta de que podrías haber muerto?, continuó. Podría haber apretado el gatillo. Raúl volvió a asentir. Sí, lo sabía, pero esperaba que no dispararas. Tú, no pareces el tipo de hombre que mataría. Esas palabras la hirieron. Algo en ellas sonaba demasiado sincero. Aflojó un poco la empuñadura de la pistola, pero seguía teniéndola delante. Su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por sentimientos encontrados. No entendía por qué aquel hombre la hacía sentir no solo incómoda, sino extrañamente simpática. De acuerdo, dijo por fin María. Siéntate y no hagas ningún movimiento brusco. Quiero oír toda tu historia. Raúl asintió con cuidado y volvió a sentarse. Parecía dispuesto a hablar, como si hubiera estado esperando a que alguien le escuchara. Crecí en un pueblecito no muy lejos de aquí, comenzó. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Mi padre bebía. Me fui de casa cuando tuve edad para trabajar. Me mudé a la ciudad, pensé que sería mejor. Pero no fue así, no había trabajo ni dinero. Así que empecé a hacer pequeños trabajos para los lugareños. Ya sabes, no la gente agradable. María escuchaba, pero su rostro permanecía serio. ¿Estuviste en una banda?, me preguntó. No, respondió Raúl rápidamente. Nunca formé parte de una banda. Pero a veces tenía que hacer sus recados para sobrevivir. Sabía que estaba mal, pero no tenía elección. Y entonces me di cuenta de que no podía seguir haciéndolo. Empezaron a amenazarme, a obligarme a hacer cosas que no quería. Me escapé. Desde entonces me he estado escondiendo. Su voz sonaba sincera y María sintió que su desconfianza disminuía poco a poco. No veía a un criminal, sino a un joven en una situación difícil. Pero aún no estaba preparada para confiar plenamente en él. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó. Raúl la miró. Había sinceridad en su mirada. No lo sé, solo quiero sobrevivir, conseguir un trabajo, empezar de nuevo. No tengo nada más que perder que mi vida. No te pido mucho, solo una oportunidad. Aquellas palabras la conmovieron. Sabía lo que era sentirse sola y perdida. Tras la muerte de su marido, ella también había pasado por un periodo en el que no sabía cómo seguir adelante. Y quizá por eso su corazón empezó a ablandarse. De acuerdo, dijo, puedes quedarte aquí una noche. Pero mañana te irás. Y no más tonterías. ¿Entendido? Raúl asintió agradecido. Gracias, señora. Le prometo que no se arrepentirá. María bajó por fin el arma. Seguía desconfiando, pero ya no sentía el mismo miedo.
Algo en aquel joven le hizo creer que no le haría daño. Pero aún no sabía que aquel encuentro sería el principio de un cambio en su vida. La noche era tranquila, pero aún había tensión en el ambiente. María se sentó frente a Raúl y le observó atentamente. Colocó la pistola a su lado, pero de modo que quedara a su alcance. Raúl, con la cabeza gacha, comenzó su relato. Probablemente ya pienses que soy una mala persona, dijo. Su voz era tranquila, casi un susurro. Quizá me lo merezca, pero quiero que sepas que nunca quise esta vida. María asintió, dando a entender que estaba escuchando. Nací en un pequeño pueblo. Era bonito, pero la vida era dura. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Se puso enferma y no teníamos dinero para un médico. Mi padre empezó a beber cuando ella murió. Él me pegaba, no todo el tiempo, pero sí mucho. Raúl se quedó callado, como si recordara algo doloroso. Cuando cumplí 16 años, me di cuenta de que no podía soportarlo más. Me fui de casa. María no le quitaba los ojos de encima. Veía que luchaba contra sus emociones, pero seguía hablando. He estado tratando de encontrar trabajo en la ciudad. Cualquier tipo de trabajo. Pero como era un chico sin estudios ni experiencia, tenía pocas posibilidades. A veces conseguía un trabajo a tiempo parcial, descargaba coches, fregaba platos. Pero solo tenía dinero para comer. Un día conocí a un chico que me ofreció ganar más. Dijo que era fácil, entregar un paquete de un punto a otro. ¿Eran drogas?, preguntó María, apretando los labios. Raúl asintió. Sí, no me di cuenta en ese momento, pero luego se hizo evidente. Tenía miedo de decir que no. Eran gente peligrosa. Lo hice una vez, luego lo volví a hacer. Cada vez me dije que era la última vez. Pero cuanto más lejos llegaba, más me hundía. Levantó los ojos hacia María. Su mirada estaba llena de pesar. Un día me di cuenta de que no podía seguir haciéndolo. Veía a esa gente destruir la vida de los demás y me di cuenta de que me estaba convirtiendo en parte de ello. Decidí marcharme, pero no me dejaron marchar. Empezaron a amenazarme. Dijeron que si intentaba huir, me encontrarían. María sintió que su desconfianza se convertía en simpatía. Se dio cuenta de que aquel hombre había sufrido mucho. Su mirada se suavizó, pero decidió ser más concreta. ¿Y huiste? Sí, respondió Raúl. Me escondí durante mucho tiempo. Dormía en la calle, a veces en casa de gente amable que no hacía preguntas. Intenté conseguir un trabajo para volver a empezar, pero con mi pasado era casi imposible. Así que aquí estoy, en tu casa, esperando que me entiendas. Raúl bajó la cabeza, como si esperara un juicio. Pero María guardó silencio. Sus propios recuerdos la invadieron. Recordó a su marido, su enfermedad, su lucha por vivir y el vacío que llenó sus días después de su muerte. Sabía lo que significaba sentirse perdida. Yo también perdí a alguien cercano, dijo María de repente. Su voz era tranquila pero firme. Mi marido murió hace unos años. Era mi único amigo, mi roca. Cuando se fue, yo no sabía cómo seguir adelante. Me daba miedo. Raúl levantó la vista. Ahora la escuchaba con la misma atención que ella a él. Tras su muerte, me quedé sola en casa. No tuvimos hijos. Los amigos se distanciaron con el tiempo. A menudo me preguntaba por qué tenía que pasar por todo esto. Estas paredes, esta soledad. Pero no podía vender la casa. Hay demasiados recuerdos aquí. Se quedó callada, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Raúl preguntó con cautela, ¿y qué le ayudó a seguir adelante? María sonrió con tristeza. El tiempo, supongo. Al principio pensé que nunca lo conseguiría. Pero luego empecé a encontrar pequeñas alegrías, flores en el jardín, libros que quería leer desde hacía mucho tiempo. Aprendí a vivir sola, aunque a veces la soledad sigue presionándome.
Raúl asintió, como si entendiera lo que decía. Su conversación pareció derribar por primera vez el muro que los separaba. Los dos eran personas que habían perdido mucho, pero que seguían intentando encontrar su lugar en el mundo. Gracias por decírmelo, dijo en voz baja. Creo que te entiendo. María le miró. Ya no había la misma desconfianza en su mirada. Sintió que aquel joven, aunque había cometido errores, quería de verdad hacer las cosas bien. No pudo evitar ver en él esa chispa que le hizo creer que merecía una segunda oportunidad. De acuerdo, dijo sonriendo ligeramente. Ahora tenemos una cosa en común. Los dos estamos intentando encontrar una nueva vida. Solo que tú dormirás en el sofá y yo me quedaré con la pistola. Raúl asintió agradecido. Es justo. Gracias, señora. Aquella noche hablaron largo rato. Raúl habló de su madre y de lo mucho que le gustaban sus tartas de manzana. María compartió recuerdos de cómo ella y su marido solían ir al mercado todos los sábados. Estas conversaciones fueron el primer paso para que confiaran el uno en el otro y se entendieran. Por primera vez en mucho tiempo, en casa de María volvía a oírse una voz que llenaba su corazón de un extraño calor. Raúl la miró, llevaba un camisón fino, se le veían los pechos a través de la fina tela, no pudo soportarlo y le dijo: «Eres tan guapa». Admiró el contorno de su cuerpo. La mañana llegó tranquila, envolviendo la casa de María en una suave luz. A través de las cortinas ligeramente abiertas, los rayos del sol se posaban en el suelo, como invitando a comenzar un nuevo día. María se levantó temprano, como siempre, pero esta vez su mañana fue inusual. Por primera vez en mucho tiempo había alguien más en su casa. Pensó en los sucesos de la noche anterior, y su corazón se estrujó un poco, ansiedad mezclada con curiosidad. Salió de la cama sin hacer ruido y se dirigió al salón. Se llevó la pistola que había estado junto a la cama toda la noche. Le quedaba la costumbre de ser precavida. En el salón, Raúl dormía, hecho un ovillo en el sofá. Parecía tranquilo, pero incluso dormido su rostro conservaba una expresión tensa. María se detuvo un momento, mirándole. Algo en su mirada le ablandó el corazón. Decidió no despertarle. Recogió la pistola y la devolvió a su sitio, detrás del armario. Luego fue a la cocina a prepararse un café. Mientras el agua hervía, María pensó cómo debía proceder. Por un lado, seguía sintiéndose vulnerable. Había un intruso en su casa. Por otro lado, Raúl le inspiraba una extraña confianza. Se dio cuenta de que aquel hombre había sufrido mucho. El ruido de la tetera despertó a Raúl. Abrió los ojos y miró a su alrededor, confuso por un momento. Entonces sus ojos se detuvieron en María, que estaba de pie en la puerta con una taza de café. «Buenos días», dijo, con voz tranquila pero aún un poco reservada. «Buenos días, señora», respondió Raúl, sentándose apresuradamente. «Gracias por dejarme pasar la noche aquí. Significa mucho para mí». María asintió en silencio y le indicó que entrara en la cocina. Le puso delante la taza de té que había preparado y un plato con restos de pan. «Esto es todo lo que tengo», dijo. «No hice el desayuno». Raúl aceptó la golosina agradecido. Comió despacio, intentando no mirarla a los ojos. Estaba avergonzado, pero intuía que María no esperaba que se disculpara. Tras un breve silencio, Raúl levantó la vista. «Señora, quiero ayudarla. Veo que tiene mucho trabajo en casa. Si me lo permite, podría hacer algo por usted como muestra de mi gratitud». María le miró sorprendida. «¿Quieres trabajar?», preguntó levantando una ceja. «Sí», dijo Raúl con seriedad. «Sé que no merezco tu confianza, pero quiero devolverte tu amabilidad. Puedo hacer muchas cosas, arreglar cosas, limpiar, ayudar en el jardín». María dudó un momento. No estaba acostumbrada a recibir ayuda. Desde la muerte de su marido, lo había hecho todo ella sola, aunque fuera difícil.
Pero había sinceridad en las palabras de Raúl y decidió darle una oportunidad. «Está bien», dijo, «la puerta de mi jardín lleva rota mucho tiempo. Si quieres, puedes intentar arreglarla». A Raúl se le iluminaron los ojos. Asintió y se levantó de inmediato. «Gracias, señora, no la defraudaré». Raúl se pasó todo el día trabajando. Realmente sabía hacer muchas cosas. Primero arregló la verja, luego se ofreció a arreglar la vieja puerta de la despensa, que llevaba mucho tiempo sin cerrar. María lo observó desde la ventana mientras trabajaba y sus pensamientos volvieron a su conversación nocturna. Intuía que aquel hombre quería empezar una nueva vida y, aunque su mente le decía que fuera prudente, su corazón se inclinaba cada vez más hacia la confianza. Tras el almuerzo que compartieron en la misma mesa, María se permitió sonreír por primera vez. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo. «Incluso mejor que mi difunto marido. Siempre dejaba este tipo de cosas para más tarde». Raúl le devolvió la sonrisa, pero una sombra parpadeó en su mirada. Su marido debe haber sido un buen hombre. «Lo siento si lo que dije fue inapropiado». «Era bueno», respondió María en voz baja. «Pero se ha ido. Y yo, aún estoy aprendiendo a vivir sin él». Raúl asintió, sin saber qué decir. Volvieron a quedarse en silencio, pero el silencio no era desagradable. Formaba parte de la confianza que empezaba a crearse entre ellos. Por la noche, Raúl se ofreció a ayudar de nuevo, pero María insistió en que descansara. Sacó una manta vieja y una almohada de la despensa para que se pusiera cómodo en el sofá. Cuando él le dio las gracias, ella se limitó a hacerle un gesto con la mano. «No me decepciones», me dijo. «Si haces algo estúpido, no confiaré en ti una segunda vez». Raúl asintió con gravedad. «Te prometo que no te arrepentirás». Esta noche transcurrió más tranquila que la anterior. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que su casa volvía a tener vida. Su corazón ya no estaba lleno solo de ansiedad y miedo. Empezaba a dejar espacio para algo nuevo, quizás incluso bueno. Se fue a la cama sabiendo que volvería a ver a Raúl por la mañana y, de algún modo, ese pensamiento la tranquilizó. Con el paso de los días, Raúl se fue integrando poco a poco en la vida de María. Cada nuevo día traía pequeños pero importantes cambios. Ayudaba en el jardín, arreglaba cosas que hacía tiempo que necesitaban reparación e incluso se encargaba de tareas difíciles que María se había acostumbrado a posponer. La casa que durante tanto tiempo le había parecido vacía volvió a cobrar vida. La primera mañana después de la fiesta de pijamas, Raúl decidió arreglar la vieja valla del jardín. María le observó desde la ventana de la cocina y quedó impresionada por su diligencia. Trabajaba duro, como si quisiera demostrar su valía y no solo arreglar la valla. «Sí que sabes manejar las herramientas», dijo mientras salía al jardín con una taza de té. «¿Dónde aprendiste eso?» Raúl se secó el sudor de la frente y sonrió. «Cuando era niño, mi padre me enseñó a trabajar con las manos. A menudo me llevaba con él a la granja. Construíamos corrales, arreglábamos tejados. Eran buenos tiempos, antes de que todo cambiara». María asintió, pero no le hizo preguntas. Se daba cuenta de lo difícil que le resultaba recordar el pasado. Se limitó a agradecerle su ayuda y a sugerirle que descansara. Ese fue el primer día, y luego el segundo. Raúl siguió ayudando en la casa. Arregló el tejado, sustituyó algunas tablas viejas del porche y limpió el garaje, que María llevaba años sin abrir. Su energía y su voluntad de ayudar la sorprendieron. Se dio cuenta de que nunca pedía nada a cambio, salvo la oportunidad de quedarse a comer bajo su techo. Eso le hizo respetarle cada vez más. Habían pasado tanto tiempo juntos, su juventud le atraía tanto que empezó a verle como un hombre atractivo. Apartó esos pensamientos, su cuerpo le hablaba de otra cosa, de que hacía mucho tiempo que no tenía un hombre.
¡Qué estupidez!, se reprendió, mirándose en el espejo las canas y las arrugas alrededor de los ojos. Pero su cuerpo la traicionaba. El pulso se le aceleraba al oír su voz, la piel le ardía al contacto ocasional de sus manos. En su presencia, se sentía a la vez vulnerable y llena de vida. A veces pensaba que se estaba volviendo loca. ¿Cómo podía una mujer de su edad sentir algo así por un hombre que tenía edad suficiente para ser su hijo? Pero su corazón no atendía a razones. Su juventud y energía despertaban en ella sentimientos olvidados, el deseo de complacer, la excitación de su mirada, la emoción de la anticipación. Se quedaba despierta por la noche, recordando su sonrisa, el calor de sus ojos, el sonido de su risa. Su cuerpo, a pesar de su edad, cobraba vida, lleno de una energía desconocida para ella en los últimos años. Empezó a cuidarse más, como si de repente hubiera llegado la primavera en medio del otoño de su vida. María sabía que este amor estaba condenado a seguir siendo su dulce secreto. Pero, por primera vez en años, se sentía realmente viva. Cada mañana se despertaba con la idea de que hoy podría verle, y eso bastaba para llenar su día de sentido y alegría. Un día, durante la cena, María fue la primera en hablar: «Trabajas duro. Pero, ¿qué es lo siguiente? ¿Tienes un plan?». Raúl se quedó pensativo un momento, mirándose las manos. «¿Un plan?». Todavía no respondió. «Solo intento sobrellevar el día de hoy. Encontrar la estabilidad. Y después, ya veremos». «Es difícil vivir sin un plan», dijo María suavemente. «Pero creo que puedes soportarlo. No pareces el tipo de persona que se rinde». Sus palabras sorprendieron a Raúl. Levantó la vista y la miró. Y en ese momento hubo una extraña sensación entre ellos, como si se entendieran mejor de lo que esperaban. Por la noche, empezaron a hablar más. María compartía recuerdos de su marido. Cómo se habían mudado juntos a la casa, cómo les gustaba cenar en el porche, hablar de planes para el futuro. Habló de su trabajo, de cómo, tras su muerte, tuvo que aprender a afrontar todo sola. Raúl la escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Su genuino interés y simpatía ayudaron a María a abrirse. «Después de su muerte», dijo un día, mirando su taza de té, «pensé que mi vida se había acabado. Todos mis planes, todos mis sueños. Todo se vino abajo. La casa se quedó vacía y yo me quedé vacía», comenta Raúl con cautela, «pero encontraste la manera de seguir adelante. Eres una mujer fuerte, María». Le miró y sonrió, sintiendo su dolor compartido por primera vez en mucho tiempo. Raúl, a su vez, empezó a contar lo que le preocupaba. Contó lo difícil que era escapar de su pasado, cómo le atormentaba la idea de que había defraudado a la gente que había intentado ayudarle. Temía no poder volver a empezar. María le comprendía, sabía lo que era sentirse prisionero de sus errores. Hablaban mucho, pero callaban aún más. Este silencio no era incómodo. Se convirtió en un puente entre ellos, que permitía que las palabras se asentaran y cobraran sentido. Poco a poco, surgió algo más entre ellos, una atracción que ambos intentaban ignorar. La diferencia de edad, la experiencia vital y las circunstancias les impedían siquiera pensar en algo así. Pero era difícil ocultar los sentimientos que se estaban gestando en sus corazones. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Raúl invitó a María a dar un paseo. Caminaron por el viejo camino que pasa por detrás de la casa, bajo un cielo estrellado que parecía interminable. Le habló de las estrellas que recordaba de su infancia y de cómo soñaba con ser astrónomo. «¿Qué pasó con tu sueño?», preguntó María. Raúl se encogió de hombros. «La vida, a veces nos quita las cosas que amamos». Reflexionó un momento sobre sus palabras y luego dijo en voz baja: «Puede que la vida te dé una segunda oportunidad. Solo tienes que estar preparado para verla».
Se detuvieron, se miraron, y en ese momento ambos sintieron que su conversación no versaba solo sobre las estrellas o el pasado. Algo había cambiado, pero ninguno de los dos se atrevía a expresarlo. María se sentía especial en su presencia. Raúl la escuchaba con verdadero interés, se reía de sus chistes, le preguntaba su opinión sobre sus proyectos. Se dio cuenta de que empezaba a esperar esas conversaciones nocturnas con la impaciencia de una colegiala. Una noche, sentados en la cocina, Raúl le confesó que nunca había conocido a una mujer con un alma tan rica. La edad es solo un número, María, le dijo en voz baja, mirándola a los ojos. Lo que importa es lo que pasa aquí. Señaló su corazón. Se levantó y la abrazó. Le dijo: no puedo contenerme más, eres tan hermosa y deseable. La cogió en brazos y la llevó a la cama. María estaba mareada y temblorosa, lo deseaba tanto. Le cogió los pechos y se los masajeó. María gimió y susurró: quiero que me trates con rudeza. Sus pechos estaban en todo su esplendor. Se arrodilló entre sus piernas y la penetró. La respiración de María se aceleró y sus gemidos se hicieron más fuertes. Sus gritos eran ensordecedores. Raúl se inclinó y le tapó la boca con un beso. El cuerpo de María se estremeció, gritó: esto es tan maravilloso, no puedo más. Raúl no tardó en descargar. Estaban felices. La mañana era calurosa y sin viento. María estaba en el jardín recogiendo verduras para el almuerzo y Raúl arreglaba la vieja pajarera del porche trasero. Todo parecía tranquilo y mesurado, hasta que, de repente, se oyó la voz de un vecino al otro lado de la valla. María, ¿a quién tienes ahí? Se enderezó, entrecerrando los ojos contra el sol brillante. Era su vecino, don Esteban, un hombre curioso y no siempre discreto. Sus ojos estudiaron a Raúl con desconfianza. «Es solo alguien que me ayuda en casa», respondió brevemente, esperando que ese fuera el final de la conversación. Pero Esteban no estaba dispuesto a irse. «No me gusta», murmuró. «He visto su cara en alguna parte». María sintió que se le tensaban las tripas. Sabía que Raúl evitaba la publicidad, y este interés casual de un vecino podía convertirse en un problema. Intentó terminar la conversación con calma. «No es asunto tuyo, Esteban. ¿Por qué no te ocupas de tu jardín?» El vecino murmuró algo para sí y se marchó, pero María tenía la sensación de que la situación distaba mucho de haber terminado. Y sus temores se confirmaron un par de horas más tarde. Mientras Raúl cenaba, llamaron a la puerta de casa. María abrió la puerta y dos policías se plantaron delante de ella. «Buenas tardes, señora», dijo uno de ellos. «Nos han informado de que el hombre que buscamos está en su casa». María sintió que se le secaba la garganta. Miró a Raúl, que ya se había levantado de su asiento al darse cuenta de lo que ocurría. Tenía la cara pálida, pero no intentó huir. «Este hombre me está ayudando», dijo María con firmeza. «No es un delincuente». El policía frunció el ceño. «Hemos recibido información de que está implicado en robos en una ciudad vecina. Necesitamos retenerlo para interrogarlo». Raúl salió tranquilamente de detrás del escritorio y levantó las manos. «Está bien, María, iré con ellos. No quiero que te metas en problemas por mi culpa», no dijo ella bruscamente, interponiéndose entre Raúl y los policías. No era culpable, intentaba empezar una nueva vida. Sí, tuvo un pasado difícil, pero ahora solo quiere trabajar y vivir en paz. Los policías se miraron. Uno de ellos, el mayor, suavizó el rostro. «Señora, tenemos que hacer nuestro trabajo. Si realmente ha cambiado, lo averiguaremos. Pero por ahora, debe venir con nosotros». Raúl dio un paso adelante. «Iré yo», dijo en voz baja. «Es mi deber. Gracias por todo, María». Pero María no estaba dispuesta a rendirse. Un momento. Su voz sonó tan firme que incluso los policías se detuvieron. «Quiero hablar con su jefe. Conozco a este hombre.
Ha cambiado. Por favor, deme la oportunidad de explicárselo. Los policías, al ver su persistencia, accedieron a esperar. Raúl se hizo a un lado, asombrado por la forma en que ella luchaba por él. Su determinación le llegó al alma. Tras una larga conversación con el jefe de la comisaría y comprobar todos los datos, resultó que los cargos contra Raúl se basaban en datos antiguos. En efecto, ya se le había buscado antes, pero el caso estaba cerrado por falta de pruebas. Los policías se disculpan y se marchan, dejando solos a Raúl y María. Raúl se hundió en su silla, exhalando pesadamente. No tenías por qué hacer esto. No merezco el riesgo que corres. María le miró con expresión severa. Tú lo vales. Si no lo creyera, no te estaría protegiendo. Guardó silencio, pero sus ojos estaban llenos de gratitud. Aquel momento fue decisivo para ellos. Raúl se dio cuenta de que María veía en él más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Ella creía en él, a pesar de sus errores. Nunca lo olvidaré, dijo finalmente. Gracias. María se limitó a asentir, ocultando sus sentimientos. Se daba cuenta de que su vínculo era cada vez más profundo, pero tenía miedo de admitirlo, incluso ante sí misma. Pero ahora estaba segura de que haría cualquier cosa para ayudarle a encontrar su camino. Y quizá ella también encontrara algo para sí misma en ese camino. Tras los últimos acontecimientos, Raúl decidió que había llegado el momento de cambiar de vida. Ya no quería que María se sintiera vulnerable por su culpa. Una mañana se acercó a ella mientras regaba las flores del jardín. María, he encontrado trabajo, dijo con una leve sonrisa. Se enderezó y le miró sorprendida. ¿Dónde? En casa de don Ricardo. Tiene una finca no muy lejos de aquí. Ayer hablé con acento agudo con él. Me dijo que necesitaba un peón. No es difícil cuidar los animales, ayudar en el campo. María sintió sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que Raúl hubiera encontrado algo que hacer, pero, por otro, se daba cuenta de que pasaría menos tiempo con ella. Son buenas noticias, dijo ella, tratando de ocultar sus sentimientos. Lo estás haciendo muy bien. A partir de ese día, su rutina cambió. Raúl iba a la granja por la mañana temprano y no regresaba hasta la noche. Cada vez que aparecía en la puerta, cansado pero satisfecho, María esperaba su regreso. Ella le preparaba la cena, y él se lo agradecía contándole anécdotas de la granja, como el potrillo intentaba aprender a mantenerse en pie, o cómo el viejo perro de don Ricardo ladraba a todo el que pasaba por delante de la puerta. Había una sencillez y una calidez en estas historias que hacían que sus veladas fueran especiales. María notó que Raúl cambiaba. Estaba más seguro de sí mismo, más tranquilo. Parecía que el trabajo y la responsabilidad le habían dado un nuevo sentido a la vida. Al mismo tiempo, no podía evitar darse cuenta de que su propia vida también empezaba a cambiar. Una noche, mientras Raúl la ayudaba a recoger los platos después de cenar, María se atrevió a hacer una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía mucho tiempo. «Raúl, ¿estás contento?». Se detuvo un momento y se volvió hacia ella. Sí, respondió sinceramente. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo un propósito. Y todo gracias a ti, María». Le temblaba el corazón. No sabía qué decir, así que se limitó a sonreír. Sus miradas se encontraron en ese momento y el silencio que siguió dijo más de lo que podrían decir las palabras. Era una silenciosa pero profunda comprensión mutua. Unas semanas más tarde, un domingo por la tarde, Raúl invitó a María a dar un paseo. Caminaron por un campo inundado por la suave luz del atardecer. Su conversación era ligera, pero María sentía que algo flotaba en el aire. Finalmente, cuando se detuvieron ante un gran árbol, Raúl respiró hondo. «María, hay algo que tengo que decirte». Se volvió hacia él, con el corazón latiéndole más deprisa.
¿Qué es que? Raúl la miró a los ojos. Has cambiado mi vida. No solo estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Siento que no quiero irme. Te has convertido en algo más para mí. Las palabras la cogieron desprevenida. Se quedó en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. Raúl, empezó ella, ¿te das cuenta de que hay una gran diferencia entre nosotros? Soy mayor que tú, tengo una vida completamente diferente. Lo sé, me interrumpió, pero no creo que la edad o las circunstancias deban interponerse en lo que sentimos. No te pido que me dé una respuesta ahora mismo. Solo quiero que lo sepas. María le miró y una cálida sonrisa apareció en sus ojos. Se acercó y le tocó la mano. Eres un hombre increíble, Raúl. Me has hecho sentir viva de nuevo. Y tal vez tengas razón. No deberíamos alejar lo que sentimos. Su conversación terminó en silencio, pero en ese silencio había algo más que palabras. Fue el momento en que sus corazones se unieron, a pesar de todos los obstáculos. Volvieron a casa, sabiendo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.